Bien, vamos a iniciar nuestra sesión. Bien, vamos a empezar entonces con el módulo de técnicas y herramientas de calidad. Un poco para darle un preámbulo a este módulo, es imposible poder realizar acciones de seguimiento, ¿no? Acciones de seguimiento dentro de los sistemas de gestión y en este caso para HACCP, que es el sistema que estamos revisando y que estamos estudiando para poder tener la certificación de auditor con ASQ. Estas herramientas nos permiten tener claro de qué manera el proceso manejado, el proceso controlado, me está entregando una información cuantitativa, una información numérica, una información que puedo manejarla de manera tangible y determinar si cumple con los objetivos, cumple con los lineamientos y me va a permitir tomar acciones para redireccionar lo que yo manejo. En algunas oportunidades yo comento de que dentro del manejo y la currícula de los ingenieros, los que manejamos especialmente plantas o que participamos en el desarrollo de los procesos y operaciones, no hay una profundidad muy certera sobre el manejo de la estadística, ¿no? Es muy superficial. Y eso es una desventaja para el profesional que entra a la cancha a trabajar con procesos y necesita manejar los datos que ese proceso le está dando para poder entender de qué manera se está comportando, está dentro de lo que debería estar planeado, planificado, está respondiendo al desempeño que debería tener, ¿no? O a la capacidad para la cual fue diseñado ese proceso y determinarme si tengo que aplicar o no algún tipo de correctivo o mantenerlo tal como está. Entonces, es por eso la importancia de estas técnicas y herramientas de calidad que son diversas, son muchísimas. Acá yo he tratado de compilar muchas de ellas y tratemos pues de entender aquellas que podamos nosotros aprovechar de manera inmediata. ¿Okay? En el tema vamos a entender un poco qué son la medición de datos, las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, la capacidad de proceso. Estos cuatro primeros puntos son netamente estadísticos. Y no voy a entrar eso no es un curso de doctorado en estadística, sino es un módulo para poder aplicar directamente, ¿no?, las herramientas estadísticas que me permitan desarrollar la mejora, ¿no?, dentro de lo que yo manejo. El quinto punto, vamos a verificar flujogramas, que son determinantes para poder, como una herramienta de calidad, para poder lograr entender y manejar el proceso o los procesos dentro de mi organización. Muy conocido el análisis de Pareto, que es una herramienta estadística, pero ya tan digamos, involucrada y usada, que muchas veces se utiliza el análisis de Pareto sin entender que tiene origen estadístico, ¿no? Y que casualmente el fundamento del análisis de Pareto está en manejar números, de tal manera que me dé a entender cuál es el comportamiento de mis procesos, qué es lo que pudo haber pasado, de qué manera se está desempeñando y cómo se va a desempeñar en el futuro, ahora y en el futuro. El diagrama de causa-efecto, el mucho más conocido como el diagrama de Ishikawa o el spinner pescado, herramienta vital para poder manejar y entender lo que es las herramientas de mejora. Los histogramas, que también es una herramienta producto de estadística, y vamos a comentar un poco en los primeros 4 puntos sobre histogramas, pero en el octavo voy a incidir un poquito, así como el análisis de Pareto, como una herramienta especial. Y finalmente el noveno punto, que es el diagrama de Scatter,
que yo solamente lo menciono para poder entender de que de todo lo que hemos visto hay mucho más para aplicar. Hay muchísimas más herramientas y expongo el diagrama como parte de una herramienta muy conocida que es el Six Sigma, ¿no? Que da el comportamiento o permite a las organizaciones gestionar en base a aplicación de herramientas estadísticas, ¿no? Y el Six Sigma, casualmente Six Sigma, Seis Sigma, está dando el nivel de exigencia en cuanto al manejo y control de un proceso dentro de una organización. Entonces voy a hablar ahí ligeramente de este tema para tener un entendimiento hacia el futuro, hacia dónde podríamos encaminarnos con estadística y finalmente toma de decisiones. Que me gusta agregar este punto de toma de decisiones porque como la razón para poder tú y todos los que manejamos estadística, darle un interés o una dedicación a la estadística. La razón fundamental es la toma de decisiones. Entiendo, aplico estadística para poder tomar decisiones, ¿no? Y eso lo vamos a comentar también. Veamos entonces medición de datos. Medición, ¿no? O sea, la palabra medición nos está dando una orientación a poder entender de que vamos a manejar, a cuantificar, ¿no? Vamos a contar, ¿no? Vamos a utilizar algún medio para poder realizar esa medición y ese medio es diverso. Pero esa medición de qué? De datos, ¿no? Datos, información. Y esa medición de datos es la que vamos a tratar de entender. Y esos datos podrían estar de dos maneras específicas, ¿no? Atributos y variables. Y las diferenciamos porque cuando haya necesidad de poder aplicar una u otra, hay herramientas específicas para una, hay herramientas específicas para otra, para poderlas aplicar de manera correcta. Y que los datos la información, la señal, ¿no? La orientación que me quiere dar esta información pueda ser precisa y no tenga algún tipo de distorsión, ¿no? Eso entendamos entonces el léxico, entendamos las definiciones de qué es lo que nos quiere decir atributos y variables. Los datos de calidad y seguridad de los alimentos se pueden clasificar como atributos o variables. Y estos atributos son las medidas que se cuentan. O sea, el atributo involucra contar, ¿no? Entonces, cuando se miden atributos, el analista determina si un elemento individual posee o no posee una característica específica. Como por ejemplo, si la salmonela está presente o ausente en una muestra. O sea, determino, mediante una contabilidad muy rápida, no extensa, ¿no? Si existe o no existe, ¿no? En este caso, si está contaminado o no está contaminado con salmonela. Simplemente es eso. ¿Pasa o no pasa? ¿Está bueno o está malo? ¿Es rojo o es negro? ¿No? Dentro de ese parámetro. Tengo decisiones muy precisas que se manejan en la medición de los atributos, ¿no? La característica que se está midiendo puede ser un atributo positivo o un atributo negativo. ¿Qué nos referimos a atributo positivo o negativo? La presencia de microorganismos dentro de una lectura, ¿no? De una siembra, me va a dar un atributo que es la presencia, me va a dar un atributo negativo, ¿no? O sea, cuanto más alto el número de colonias, superando un número específico, como una o dos, o debería ser cero para algunos casos, yo determino presencia o no, o sea, malo. Y será un atributo positivo cuando yo lo califique dentro de
dentro de la especificación, ¿no? Entonces, los atributos pueden ser positivos o negativos, ¿no? También se conoce, por ejemplo, un atributo, por ejemplo, si decimos que estamos considerando que los elementos estamos haciendo en una faja transportadora, están pasando frente a nosotros un producto que tenemos que seleccionar, por ejemplo, galletas, ¿no? Y las galletas tienen que estar con una forma, con una integridad completa, ¿no? Entonces, en ese momento que nosotros verificamos, esta está mal, retiramos, y las demás que dejamos pasar están bien, entonces el atributo positivo va a ser el contar las galletas que están bien, ¿no? El determinar, mejor dicho, que las galletas están bien. Y el atributo negativo va a estar dirigido hacia aquellas que no lo están. Entonces, yo voy a hacer un pasa y no pasa. El pasa va a ser atributo positivo y el no pasa va a ser atributo negativo, ¿sí? Entonces, esta parte de atributo es muy sencilla, es la parte más fácil. No necesitamos contabilizar en detalle, ¿no? Y ahora vamos a ver más ejemplos para poderlo entender con más precisión. En cambio, las variables, los datos variables, suelen ser mediciones físicas, químicas o biológicas, tales como longitud, peso, temperatura, pH, cantidad de sólidos disueltos, podríamos también considerar actividad de agua, ¿no? Que medimos, podría ser también conductividad, podríamos estar considerando todos ellos, ¿no? Los datos de estas mediciones son datos variables. Entonces, cuando hablemos de que la medición es física, química o biológica, entonces estamos hablando de poder estar entendiendo y manejando datos variables. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero dedicado a estos temas, nada más como conceptos en específico, vamos a ver y vamos a practicar también qué nos pueden estar preguntando en el examen con respecto a atributos y variables, ¿no? Para poder entender. Por ejemplo, acá ya está la respuesta, o sea, debimos haberlo dejado en negro, pero no importa, está ya la respuesta. La pregunta es, los siguientes son ejemplos de datos de atributos, excepto cuáles, ¿no? Entonces, veamos, Gaby, de que no voy a tocar la respuesta, voy a ir hacia la B. Dice, la separación de los productos en conforme y no conforme. Eso es el pasa, no pasa que vi como ejemplo, ¿no? Bueno y malo, rojo y negro, ¿no? Altos y bajos, ¿no? Eso es, no, en este caso, es una medición, es un ejemplo de atributo, porque la pregunta es, los siguientes son ejemplos de datos de atributo, excepto, o sea, ¿cuál no es? B es, por lo que habíamos comentado. Contar el número de tipos de productos en un lote, ¿no? El número de tipos de productos en un lote, no estamos hablando del número de productos en un lote, sino de tipos. Por ejemplo, yo voy a un almacén y veo pues que en el almacén tengo galletas, tengo gaseosas y tengo caramelos, ¿no? Entonces, digo, ¿cuántos tipos de productos tengo en ese lote que manejo de producto en mi almacén? Entonces voy a decir que son 3, ¿no? Es el tipo de producto, más no he entrado en detalle qué cantidad de productos hay en cada uno de ellos, ¿no? Para poder realizar, por ejemplo, determinar qué porcentaje. Si yo quiero utilizar, cuento cada producto, galletas, caramelos y gaseosa, y los cuento, y determino el porcentaje que existe en cada uno de ellos, ya pasa a ser un atributo variable. Pero si solamente cuento el tipo de producto, ¿no?
entonces estoy manejando solamente un atributo, ¿no? Una medición conocida como atributo. Contar el número de los arañazos de la inspección final de un coche. El número de arañazos de la inspección final de un coche. O sea, un coche es un carro, ¿no? Hay personas que se dedican y tienen esa tarea. Se bajan los carros de un barco y los carros dentro de un barco han sufrido y han estado expuestos a choques, a estar muy pegados unos con otros. Entonces, cuando bajan hay que medir cuál es el estado de cada una de estas unidades. Por lo tanto, en ese momento hay alguien que está viendo si ha chocado o está arañado y va contando. O sea, 3, 2, ¿no? 1. Entonces, ese número, ¿no? Ese número de 3 o 2 me está indicando solamente un pasa o no pasa, ¿no? Me está indicando si es hábil o no es hábil el carro que estoy viendo. Sin embargo, cuando el ejemplo o la respuesta A que dice medición de la característica de calidad tales como el diámetro, es específicamente una medición continua, y también esa es digamos, otra característica, continua, ¿no? De un proceso o de los productos dentro de un proceso, tales como el diámetro. Por ejemplo, una producción de monedas, ¿no? Donde el diámetro de la moneda es vital. Una diferencia en el diámetro de la moneda podría ocasionar que estas no puedan entrar, por ejemplo, en monederos automáticos, en dispensadores, donde uno coloca monedas para poder comprar en máquinas expendedoras, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ocasionar un problema como eso. Tal vez antes no era tan problemático eso, porque si veíamos del tiempo cuando se acuñaban monedas en el virreinato, era muy artesanal, pero ahora es necesario precisión por este tema. Por lo tanto, la medición de la característica de calidad, ¿no? De un producto como el diámetro no es un dato de atributo, es un dato de variable, ¿sí? O sea, estoy utilizando este ejemplo para poder darle más fuerza al concepto que hemos comentado. ¿Alguna pregunta, Gaby? Ingeniero, o sea, característica de vida como el diámetro es porque es una variable, ¿no? O sea, el diámetro. El diámetro es una variable y se diferencia de B, C y D, que son atributos, ¿no? La pregunta te decía, los siguientes son ejemplos de datos de atributos, excepto uno de esos no es. Entonces, en este caso, era la A, ¿no? La A no es un ejemplo de datos de atributos. ¿Está claro, Gaby? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. Si algo no estuvo claro, podemos verlo en la segunda. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de datos de atributos? ¿No? Ahora, la pregunta se varía, ¿no? No es un tipo de datos de atributos. Información, no, perdón, es también igual que el anterior, ¿no? O sea, no es un tipo de datos de atributos. O sea, vamos a buscar, ¿no? Una variable, ¿correcto? Entonces, información pasa o no pasa. La información pasa, no pasa, ¿no? Estamos hablando de está bueno o está mal. ¿Ok? Proporciones. Proporciones. Cuando hablamos de proporciones es la relación, ¿no? De un número, de una cantidad con respecto al total. ¿Sí? El número de una cantidad con respecto al total. Aquí no hagamos cuenta, tratemos de no fijarnos en los colores, ¿ya? Y la medición de la información, o sea, medir la información, ¿no? Medir los datos que te están dando, información que te llega, es otra forma de medir, y la relación de defectos por unidad, que es parecido al tema que vimos del vehículo, ¿no? O sea,
1, 2, 3, ¿no? Defectos por una unidad, ¿no? Entonces, yo cuento eso y sé cuántos arañazos tiene un auto, ¿no? Cuántas pepas tiene un producto enlatado, por ejemplo, ¿no? Una fruta enlatada, que también se mide en el de los alimentos, esto, y determinamos entonces cuál de estos vendría a ser un, un tipo de dato, ¿no? Que no es atributo, ¿no? No es un tipo de dato de atributo. En este caso, la respuesta es la medición de la información, la medición de la data, ¿no? Así es la traducción. Esto yo lo he traducido de, de exámenes tipo, ¿no? De ASQ, y habla de medición de la data, o sea, medición mediante la data, no sé, medir con data, medir con data. Entonces, esa es la respuesta. Hay preguntas en el examen, Gaby, de que por ahí es mejor, si algo no podemos entender o traducirlo, veamos el entorno, ¿no? Información pasa o no pasa, definitivamente que es atributo. Proporción, o sea, la relación de algo con respecto al todo, es atributo. Y la relación de defectos por unidad, que el ejemplo que hemos dado, también es atributo. En el tema de proporción, para ser más claros, por ejemplo, ¿por qué es un atributo? Porque cuando yo, esta evaluación, nuevamente hacia el término de continuo, no va a ser continuo, ¿no? No lo voy a hacer continuo. Por ejemplo, al ejemplo del almacén, ¿no? Yo determino la proporción, determino, por ejemplo, el número, ¿no? de atributos que existe dentro de mi, de productos que existen en mi almacén, ¿no? Tengo galletas nuevamente, tengo gaseosas y tengo caramelos. Entonces, digo, la proporción de cada uno de estos es de 1 a 3, ¿no? O sea, una parte por 3 de mi total, ¿no? Entonces, esa proporción es un dato de atributo, ¿no? No lo voy a considerar como un dato de variable. Entonces, por esa razón, el B también es un atributo. Entonces, medición de la data, o sea, mido, ¿no? Medición utilizando información, data. Cuando hablan de data, y tú veas data en el examen, están hablando mucho de la información continua. Hemos visto, tú debes haber visto, y debes estar tal vez utilizando lo mismo, termómetros que toman la información permanente dentro de equipos y me está dando esa información y no solamente me da la información, sino la registra, ¿no? Y yo puedo actuar y determinar directamente o indirectamente porque podría estar el equipo seteado para de manera automática y regulando, controlando esa temperatura dentro de límites de control. Entonces, esa data es a la cual se refiere este ejemplo, ¿no? No sé si estamos claros, Gaby. Ingeniero, esta medición de la información vendría a ser como decir los parámetros que miden, por ejemplo, la temperatura que mide un termómetro, como decía usted, ¿no? Eso vendría a ser parámetros. Así es. Y para ayudarte un poco, aunque acá lo he querido traducir, la pregunta en inglés informa, en lugar de información dice de la data, ¿no? Data, ¿no? Entonces, data es información que recibe la persona que está midiendo, ¿no? Y esa información está en los equipos, en los procesos insertos, tomándolo electrónicamente o no necesariamente electrónicamente, puede ser también de manera con un termómetro de bulbo, ¿no? Puede ser, o un termómetro de, 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 de estos
RTE sí es electrónico, ¿cómo le llamamos estos termómetros que ya los he dejado de usar hace tanto tiempo que hasta ya me estoy olvidando de ellos, que no usamos en la universidad, que tienen eh, el, el, el espiral, ¿no? Que se dilata o que se contrae con la exposición a temperatura o alta o baja, ¿no? Entonces, analógicos, se me estaba yendo de la memoria. Los termómetros analógicos, que pueden ser de bulbo o pueden ser metálicos, ¿no? No necesariamente. Esa medición la tenemos, pero tiene que estar registrada, ¿no? Información que se maneja y que se registra y uno toma acción sobre él permanentemente delante de un proceso, esa data es variable, eso no es atributo, eso es variable, ¿sí? El otro ejemplo, o la pregunta dirigida directamente, es los datos de atributos también se les conoce como discretos, ¿no? También son llamados discretos. Y por ende, veamos, ¿cómo se le llama? A ver, bueno, regresemos a la pregunta 3 porque pensé que estaba la pregunta 3 nos dice, los datos de atributos se les conoce como discretos, esa es la respuesta. Continuo no es, porque continuo es la otra forma de llamar a las variables. Las variables definitivamente que es la contraparte de atributo, o sea, el otro tipo de información, de datos, ¿no? Datos variables. Y discretos, esa es la otra forma de llamar a los atributos, y representativos no aplican en este caso. Ahora sí, a la pregunta 4. Los datos que constan de clasificaciones en lugar de las mediciones se conocen como clasificaciones, o sea, para clasificar, ¿no? Nuevamente. La data que me ayuda para decir si está bueno o está malo, para decir que tengo 3 tipos de producto en mi almacén, 1, 2 y 3, eso se conoce como atributo, ¿sí? Así de manera contundente. Entonces, acá, con este ejemplo de pregunta, también estoy tratando de enraizar y insertar, interiorizar el concepto, ¿no? Atributo, en otras palabras, ¿no? Son los datos que se utilizan o que permiten, ¿no? Constar clasificaciones en lugar de medición, ¿no? Entonces estamos hablando de atributos. El siguiente es un ejemplo de datos de atributos, ¿no? A ver, ¿cuál de estos ejemplos es un dato de atributo? Y empecemos por D. El espesor en milímetros de un filete de pollo apanado, hemos dicho, en definitiva, al ejemplo que hemos visto, de las monedas que expresé, que no es un atributo, es un dato, ¿no? De proceso, es un dato variable, ¿no? Es un dato continuo o variable. El peso en kilos de cada filete de pescado apanado. Entonces, yo tengo una producción de pescado apanado y lo expendo, ¿no? Mi cliente tiene que tener pues un filete de un determinado peso, ¿no? El peso más específico, más estándar para poderlo entregar, ¿no? Entonces, el peso en kilos de cada filete de pescado apanado es una variable, es un dato variable, es un dato continuo, ¿no? Que se presenta durante mi producción de filetes de pescado apanado. El pH de una mezcla de salmuera para la fabricación de encurtidos, la solución en la cual se sumerge la salmuera para la fabricación de encurtidos es una medición del pH necesario para poder determinar si la condición del medio en el cual voy a conservar, ¿no? el vegetal, la carne,
etcétera, que voy a someter o a conservar dentro de la salmuera, está dentro de la especificación mínima para poder garantizar y asegurar que mi encurtido se va a mantener preservado, ¿no? O en condiciones de preservación adecuada. Y finalmente, el número de huesos de cereza en un pastel de cereza, ¿no? Bueno, acá la traducción en este caso de llenado es el número de huesos de cereza en un pastel, ¿no? De cereza, en un pastel de cereza, en una, ¿cómo le llaman esto? En un molde, ¿no? En un molde de pastel, ¿no? Entonces, el número de huesos, o sea, el número de pepas, ¿no? El número de pepas. Entonces, el número de pepas, esto también es muy parecido al tema que habíamos conversado de los rayones. Me sirve para clasificar, ¿no? Entonces, yo digo, si el número de pepas, ¿no?, que estoy contando, me va a determinar un pasa o no pasa, entonces es netamente un atributo, ¿no? Con esa clasificación, estoy determinando simplemente un pasa o no pasa, o hábil o no hábil, cumple o no cumple, ¿no? Por lo tanto, el número de huesos de cereza en un pastel de cereza, el número de pepas de cereza en un pastel de cereza, sería, ¿no?, un dato de atributo. La pregunta 6. Los siguientes son ejemplos de datos variables, excepto cuál de estos no es un ejemplo de dato variable. La medición de diámetro exterior de una tubería, ¿no? Yo produzco tuberías de plástico, tuberías de acero inoxidable y mido la tubería, ¿no? Permanentemente para saber si ésta está cumpliendo con las especificaciones de mi cliente. Por lo tanto, en ese momento es un dato variable porque está dentro de mi proceso, es un dato continuo, está dentro de mi proceso. Incluso este dato tiene una periodicidad de estar evaluando para determinar cómo corregir, cómo determinar acciones con respecto al resultado. En el C, cálculo de la media de la altura de los árboles. El cálculo de la media de la altura de los árboles, por ejemplo, para el caso de la industria maderera, ¿no? En el caso de la industria maderera, ellos determinan cuál es la superficie, ¿no?, que va a ser talada, ¿correcto? Y esa superficie que va a ser talada tiene que determinar si los árboles en esa superficie cumplen con la altura específica para poder realizar ya la operación de tala. Si no tienen esa altura específica, no debería tocarlos, ¿no? No debería tocarlos. Solamente debería tocar aquellos que cumplen con una altura específica. Por lo tanto, este es un proceso variable, o sea, es un dato variable, porque si yo en ese proceso de estar seleccionando la superficie de árboles que debo talar, no cumple con lo especificado, buscaré otro. Y mi proceso va a ir buscando, va a ir escaneando cuál es el área donde yo debo aplicar la tala, ¿no? Este ejemplo es un poco alejado a lo que podemos manejar y entender nosotros, pero el caso para una empresa maderera, esta situación es como que la naturaleza le está produciendo, ¿no?, los árboles a ella, ¿no?, y determina en algunos casos un crecimiento mayor, a pesar de que los árboles pudieran tener la misma edad, un crecimiento mayor que en otros, por la riqueza del suelo, por las condiciones que por ahí le puede llegar más luz que a otros, etc. Y entonces esa
ese dato, por lo tanto, se vuelve variable, ¿no? Dentro de la superficie de tala que vamos a nosotros determinar. Y el D, que es observar la vida útil de las bombillas. En este caso, la vida útil de las bombillas. Yo tengo las bombillas o los focos que tenemos, y ese proceso para determinar la vida útil es un proceso de estar probando permanentemente, ¿no?, las características de esta bombilla. Y vamos a estar tomando datos, ¿no?, de cuánto van durando unos u otros. Y esa actividad, ¿no?, ese dato, ¿no?, continuo, ese dato permanente que lo realizaría en este caso el Departamento de Investigación y Desarrollo para una empresa de bombillas o de focos, es un dato continuo, ¿no? Es un dato continuo, permanente para ellos. Entonces, la B habla de separación de los productos en conformes y no conformes. Muy rápido eso, ¿no? En el momento de analizar esta pregunta, tal vez nosotros revisamos de frente los cuatro, y el que nos llama la atención, si bien no lo tenemos claro, porque yo acabo de aclararlo, el C, el D o el A, el B es muy, muy explícito, y determino y apunto por el B, ¿no? Aquí quiero hacer la mención, Gaby, que cuando se vaya al examen, ¿no?, en este caso, tú sabes que el examen es en inglés, entonces no perdamos tiempo, ¿no?, tenemos que ahorrar el mayor número de tiempo, el mayor número de minutos, porque el número de preguntas es muy alto, ¿no?, es alto. Entonces, cuanto más razonemos o pensemos y demos vueltas sobre una pregunta, estamos dejando de responder dos o tres que pudimos haber observado en ello. Entonces, si tenemos alguna duda, deja la pregunta y continúa con la otra. Deja la pregunta y continúa la otra. Términos, terminología que por ahí no la pude entender o captar. Inmediatamente también la dejo y continúo con otra, ¿no? Si veo que las preguntas, la pregunta es muy sencilla, como esta, y me pone muchos casos, y me voy a poner a razonar si el diámetro exterior podría no ser, o el cálculo de la media de la altura de los árboles, tal vez, o nunca me explicaron el tema de la vida útil de las bombillas, y razono esas tres cuando la respuesta está en la B, ¿no? De frente respondo y me olvido de las otras tres, ¿no? Esa es una disciplina para poder responder exámenes como estos, en lo cual vayamos hacia lo práctico, ¿no? A ser muy pragmáticos para poder responder y no perder tiempo. Yo insisto en que la estadística es rica. La estadística sirve para las empresas, organizaciones, para los profesionales, muchísimo. Sin embargo, no lo usamos debidamente. Y acá tú puedes ver estas tres láminas que he colocado, que están una detrás de otra. Las he sacado del USA Today, ¿no? Llamados snapshot. Los snapshots son extractos, básicamente, digamos, imágenes impactantes sobre una idea, una expresión, algo que te quieren comunicar, pero tomando como dato y fuente la estadística, ¿no? Entonces, para tu caso, en que tú vas a manejar y estás manejando HACCP en una empresa de alimentos, cuán importante es utilizar la data de manera que exprese idea a las personas a las cuales nosotros queremos llegar. Para el control de por ejemplo, de los puntos críticos de los PCC, de los programas requisitos operacionales, de los puntos de control de calidad, ¿no?, etcétera, que estemos nosotros manejando dentro de la organización. Y aquí puedes ver, por ejemplo, primero en la parte de arriba, la estadística sobre la población de mascotas en los Estados Unidos, ¿no? Peces está sumando 160 millones, ¿no?
gatos 86 millones, perros 78 millones, pájaros 16, animales pequeños 16 millones, reptiles 13 y caballos 8 millones en los Estados Unidos. Por lo tanto, este interés, ¿a quién le va, este dato, a quién le va a dar una información rica? Pues a los que fabrican alimentos para animales, por ejemplo, ¿no? A los cuidadores, a las empresas que tienen, que cuidan animales, que son veterinarias y que se encargan, por ejemplo, de limpieza, de mantenimiento de los animales, de colocarles las vacunas, o de ofrecerles tratamiento médico, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde me dirijo? Debo tener, pues, una incidencia, son 160 millones de peces que hay, y gente dedicada a eso que se preocupa, tal vez sea una oportunidad de negocio, ¿no? Aplicar y dedicándose a ello. Pero también hay que considerar, pues, los costos, ¿no? El curar a un goldfish no va a ser equivalente a curar un caballo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero la estadística sirve para eso, para tomar información y para tomar decisiones, en este caso, de negocios, ¿no? En el caso, por ejemplo, siguiente, ¿no? La pérdida de peso ha sido un objetivo para muchas personas, hombres y mujeres, en el año 2012, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer o qué he decidido hacer en este año nuevo, en mi año nuevo, ¿no? Entonces, algunos deciden, ¿no? Perder peso, y ese es el 41% de personas que deciden perder peso. Esto es Estados Unidos. Conseguir un trabajo. Hay un 11% de gente que decide en este año conseguir un trabajo. Enamorarse. Fall in love. Enamorar, ¿no? 8%. Hacer mi mayor compra. O sea, mi compra que marque mi vida, en este año, que nunca lo he hecho, puede ser una casa, un departamento, un carro, un auto, qué sé yo, ¿no? Cualquiera, mi mayor compra. O simplemente no sé qué hacer, el 32%, ¿no? Entonces, también esa estadística ayuda, ¿no? Fíjate qué oportunidad hay cuando las personas, el 41% de la estadística está involucrada a perder peso, qué oportunidad de trabajo o de negocio hay por ahí, ¿no? Entonces la estadística da mucha información. Y el último, ¿no? Sobre el porcentaje de fumadores, ¿no? En los estados promedio, en los Estados Unidos. El porcentaje de fumadores promedio en los Estados Unidos está, pues, en los 70, 80, 90, ya en el 2000 y hasta el 2010 calculado que está bajando. Esta información, ¿a quién le va a dar datos? A los que fabrican cigarros. O sea, el emprendimiento que existe sobre la vida saludable y el efecto del cáncer sobre los fumadores, es evidente que está causando un efecto, ¿no? De 37 a 19%, es una caída considerable que los fabricantes de cigarrillos decidirán tomar, ¿no? Como diversificar, cambiar de rubro, etcétera, etcétera, para determinar o buscar productos que cumplan con ese mismo objetivo, ¿no? De sentirse plenamente gratificado por fumar, ¿no? Por el efecto de la nicotina, pero sin sin dañarme, ¿no? Los pulmones, que son los que se castigan con la aspiración del humo. Entonces, en este caso ya sabemos, están los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que han sido desarrollados realmente para dosificar nicotina sin necesidad de estarte dañando los pulmones con la aspiración de humo. Y así, la data nos puede servir para darle connotación a lo que manejamos. Entonces, yo quiero insistir en este tema porque el entendimiento de la estadística y el uso adecuado de los números
depende mucho del entendimiento y convencimiento que podemos tener con respecto a ellos. Si no estamos convencidos de que no lo vamos a usar, podemos tener la iniciativa, ¿no? Hay empresas que conozco que dicen tener estadística, ¿no? Y cuando hago la consultoría, la estadística y la data, hay formatos, hay hasta software muy caros, complicados, o sea, desarrollados, muy bien puestos, y no los utilizan como debe ser, ¿no? Como por ejemplo la simple detección, ¿no? La simple detección de que el usuario, teniendo, por ejemplo, una hoja, un formato que permite tomar la data y sobre él dibujar una línea de tendencia, y eso me indica y me da información para determinar cómo se está comportando mi proceso, o con información sofisticada, toma de datos en línea, temperaturas, presiones, pH, conductividad, etcétera, que está tomando diferencial de presiones, etcétera, que está tomando una tecnología muy avanzada y que te da datos en una computadora, o en cartas, o como le llaman, hojas continuas, ¿no? Datos, información, pero de eso no sirve de nada si no hay nadie que observe, no hay nadie que tome decisiones sobre ello, si el hecho de que se esté tomando data no involucra un entendimiento de cómo está mi proceso, o en el caso de los registros manuales, la data la lleno al final del turno, ¿no? Toda la data la apunté en mi libretita, y al final del turno recién lo llevo al formato, que ahí es donde puedo visualizar la tendencia del proceso, ¿no? Y aplicar la herramienta como debía ser en tiempo real, ¿no? No al final del turno bajo la data para saber finalmente cómo me fue. Eso no tiene ningún sentido. La estadística está, y la estadística aplicada al control de procesos es para que se aplique de manera en tiempo real y me permita tomar decisiones en ese instante. Entonces, puede haber mucha tecnología, puede haber mucha dirección, pero si no estamos convencidos de qué nos quiere, o cuánto nos puede beneficiar la información, y utilizándola estadísticamente mucho más todavía, entonces no vamos a emplearla de manera adecuada. Entonces, un poco para convencerles, ¿no? Puse esta parte, que el principio fundamental de la representación gráfica, ¿no? De cualquier representación gráfica como la que hemos visto, es que una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, un cuadro estadístico, una tendencia, vale mucho más que 1000 palabras, mucho más que contártela. Que mi proceso se maneja más o menos, que mi proceso está cumpliendo, ¿no? Que mi proceso no tiene desviaciones, ¿no? O el producto está dentro de especificación, o cumple con la norma, o es de calidad. Las palabras no me están diciendo nada, ¿no? Entonces, sí me lo da, por ejemplo, la data que me proporciona un gráfico estadístico. Sin embargo, si las palabras y los números se eligen bien, esto no siempre es así. Al escribir los verdaderos volúmenes de Coca-Cola, ¿no? El ejemplo que voy a, antes de continuar al escribir, o sea, si yo utilizo la data, la información y las palabras adecuadas, ambos, puedo yo llegar y entender y hacer manejar que las personas que van a manejar procesos con base estadística entiendan y apliquen correctamente lo que deben hacer, ¿no? Entonces, al describir los verdaderos volúmenes de Coca-Cola consumida durante el siglo XX, Coca-Cola observó que si toda la Coca-Cola producida, o sea, observó un detalle de qué pasa o cómo puedo manejar la data de toda la producción producida durante el siglo XX. O sea, en otras palabras, ha tomado la data, la información, la ha contabilizado
de todo lo que se ha consumido de Coca-Cola en el siglo XX, ¿sí? Y esto tiene como resultado, ¿no? ¿Qué observa con esta data? ¿Qué observa con esta información histórica? Sí, pero que le da también conocimiento para el futuro. De esa manera también sirve el TEI. Miren, dice, si con toda esa producción, esa Coca-Cola producida en el siglo XX, se cargara en botellas de tamaño normal, en camiones comunes de reparto, que cruzaran un punto determinado uno tras otro, a una velocidad de 65 millas por hora, todos estos camiones tardarían en pasar 3 años, 6 meses, 2 semanas y 6 días. ¿Qué quiere decir con esto esta empresa? Es decir, cuán grandes son, ¿no? Fíjense, cargar botellas de tamaño normal en camiones comunes de reparto que cruzarán un punto determinado uno tras otro a una velocidad de 65 millas por hora. Esto involucrará que van a pasar frente a mí por 3 años, 6 meses, 2 semanas y 6 días. Esa es toda la Coca-Cola que se ha consumido en el siglo XX. Se pusiera en botellas de tamaño normal, una junto a otra, llegarían a la luna y regresarían 1045 veces. O sea, hacer una torre, ¿no?, de botellas colocadas una al lado de otra, no una encima de otra, sino una echaditas, una al lado de otra. Entonces, se llegaría a la luna 1000 ida y vuelta, 1045 veces. Si brotara del geyser, el Log Faithful, que está en Yellowstone, a su velocidad normal de 15.000 galones por hora, ¿no? O sea, si en lugar de botar agua y vapor, este geyser, botara Coca-Cola, ¿no? Estaría fluyendo durante 1577 años ese geyser, ¿no? Si estuviera en botella de tamaño normal y esta se apilara sobre un campo de fútbol, formaría una montaña de más de 325 millas de altura, 70 veces más alta que el Monte Everest. Imagínense el impacto, ¿no? 325 millas de altura, 60 veces más alta que el Monte Everest. Si juntáramos una torre, digamos, una montaña de botellas de tamaño normal apiladas sobre un campo de fútbol. Entonces, las frases anteriores, en suma, fíjense que utilizando lo que se ha hecho también podemos seguir usando estadísticas, jugando con los números. Contiene 118 palabras. A una tasa de cambio de una imagen por 1000 palabras, esas frases valdrían menos de un octavo de una imagen. Sin embargo, parece que comunican mucho más que eso. Entonces, es muy poco, ¿no? Vale, digamos que son palabras, ¿no? Son datos que parecen que impactaran poco, ¿no? Que el extraerlas, el usarlas, pudieran dar poca información o poco detalle e impacto sobre lo que voy a manejar, pero no es así. Dan muchísimo más de lo que podemos estar pensando. Por lo tanto, en procesos, en empresas que se fabrican alimentos, en empresas en general, donde nosotros apliquemos estadística, esta información en realidad debe fluir y debe dar información contundente día a día para que nosotros podamos manejar y gestionar sistemas de inocuidad alimentaria, sistemas HACCP, preocupados porque este producto seguro, ¿no? Se aplique permanentemente la seguridad alimentaria sobre estos productos y podamos llegar con inocuidad permanente a nuestros consumidores. Descripción, vayamos ahora sí a la descripción estadística, ¿no? Vamos así ahora a entrar a detalles más analíticos, más matemáticos, ¿no? Y yo estoy tratando de manejarlo de manera amigable, ¿no? Para poder nosotros manejarlo y utilizarlo, ¿ok? Entonces, yo cuando yo estuve dictando la otra vez también ese curso, yo pregunté a un grupo de alumnos si sabían qué cosa manejaba Guardiola. ¿Sabes quién es Guardiola, Gaby? No, ingeniero. Ya, Guardiola fue el entrenador del Barcelona y ahora es el entrenador
del Bayern de Múnich, ¿no? O sea, equipos de fútbol. Eso sí, sabes que son equipos de fútbol, ¿verdad? ¿Verdad, Gaby? Sí, ingeniero, sí. Ok. Entonces, estos equipos de fútbol, ¿no? Grandes ambos, tú puedes ver a Guardiola y a su gente, y también otros entrenadores, como por ahí otros famosos entrenadores que hay, utilizaban antes unas tablillas. Ahora por la modernidad están utilizando los tablets, ¿no? Las tablets. Y en sus tablets, yo preguntaba, ¿y qué ven? ¿Qué creen que ven ahí? Y la respuesta que me dieron es estrategia, o sea, dónde muevo a mis volantes, cuándo deben bajar, cómo voy a cubrir con mi defensa la delantera, si es que la delantera está más sólida del contrincante, entonces voy a tener mediocampistas, bajarlos como defensa, y hago una serie de marquitas ahí, ¿no? Que es lo que primero que pensamos. Pero no es todo lo que se maneja ahora, ahí, en esa tablilla. Una tablet, ellos están midiendo y calculando detalles, como por ejemplo, qué velocidad o cuánta velocidad están alcanzando los jugadores, ¿no? Durante todo el partido. Determinando cuál de ellos ya empezó a cansarse, por ejemplo, para determinar cambios, para determinar posibles lesiones, ¿no? De qué manera la estrategia, ¿no? De cambiar y retener y poder determinar la contención de la delantera cuando están en ataque, ¿no? Esa duración y el efecto de responder, también cuántas veces estoy siendo efectivo y cuántas veces no, para aplicar en el futuro correcciones en mi estrategia de trabajo. ¿Cuántos fouls, cuántos faltas cometí en el partido? ¿Y cuántas faltas me cometieron a mí? Las faltas que más me interesan son las que yo cometí, porque el hecho de cometer faltas es porque no soy capaz de poder jugar fútbol de manera legal, ¿no? Sin determinar o utilizar una patada, ¿no? Un empujón ilegal para poder determinar al contrincante. Ese dato, ¿no? Esa información está fluyendo y está llegando a ese equipo que tiene este señor en la mano, para identificar y determinar qué voy a hacer, cómo voy a comportarme, cómo voy a manejar mi equipo para el siguiente partido y en este partido. En este estoy en tiempo real manejando, viviendo, jugando, y cómo voy a manejar los siguientes partidos. Por lo tanto, entonces, la estadística y el número no es una cuestión de empresas que están trabajando en fábricas, en petroleras, en lugares donde por tiempo se entiende de que se maneja estadística, sino también ha llegado esto hasta, ¿no?, los equipos de fútbol, donde el éxito de esos personajes, de esos señores, que son tan buenos y reconocidos, es porque están utilizando herramientas que muchos de nosotros no las están aplicando. Entonces, vayamos pues, hay una oportunidad, sí, hay una oportunidad que podemos aplicar y que podemos empezar a tomar una decisión, ¿no?, de éxito, si es que de manera contundente la decidimos aplicar. Bien, entonces vayamos ahora a la descripción estadística. Antes me pidió Walter un tiempito, entonces vamos a parar aquí, Gaby, un rato. Espero que Walter me esté escuchando, o Sergio, tú eres el que va a activar el tiempo que me pediste, ¿verdad? Perdón, ya me estoy confundiendo con el presencial. Sergio fue el que me pidió el tiempo. Sergio, ¿me escuchas? ¿Podemos hacer el corte en este momento para tu encuesta, para lo que estás comentando, lo que me solicitaste? Sergio, pero Sergio no está. Ya, continuamos, Gaby, porque el tiempo es oro.
Descripción estadística. Los datos normalmente se describen usando dos medidas estadísticas. La medida de tendencia central y las medidas de dispersión. Estas dos son las que más utilizamos, Gaby, con el manejo de la data en el día a día. Medidas de tendencia central. Veamos qué nos quiere decir las medidas de tendencia central. Hay 4 medidas, ¿no? Y hay que calcularlas. Con la información que tomamos en el día a día, las calculamos. Entonces, pero vayamos y entendámoslas, tomémosla y utilicemos, ¿no? Entonces, tenemos la media, la mediana y la moda, ¿no? Las tres son medidas que están dirigidas y están diseñadas para poder entender la tendencia central del proceso. Vamos a entender ahorita qué quiere decir, qué queremos decir con eso. La media se calcula con la media aritmética, es muy fácil, ¿no? Tengo 3 datos, sumo los datos y lo divido entre el número de datos, ¿no? Tengo 1, 2 y 3, entonces sería 1 más 2, 3, más 3, 6, dividido entre 3, que es el número de datos, entonces me va a salir 2. O sea, la media aritmética de 1, 2 y 3 va a ser 2. Entonces, esa es un dato tan sencillo, pero tan importante, pero no es todo, no lo es todo. Nosotros tenemos que utilizar la estadística de manera conjunta, ¿no? Uso la media, utilizo la mediana y también la moda. De tal manera que la información que me pueden dar los tres de manera conjunta, yo tengo una visualización sobre el proceso y determino una acción. ¿Ok? Entonces, la primera medida de tendencia central, media aritmética. Vamos a ver de un rato más ejemplos. La mediana es el número medio, o sea, yo tengo, por ejemplo, el ejemplo 1, 2 y 3, ¿correcto? ¿No? ¿Cuál sería el número medio del 1, 2 y 3? Va a ser el número 2, ¿sí? El número 2, así de sencillo. Difícil no es eso, ¿no? El ejemplo que estoy dando, lógico, es muy sencillo. Sin embargo, vamos a tener que aplicar, no vamos a poder contar, ¿no? No vamos a poder realizar esta actividad en en los procesos cotidianos, porque hay muchos datos. Por lo tanto, hay que tomar algunas herramientas, algunas hojas de cálculo para poderlo hacer. Entonces, pero el ejemplo que daba, la mediana es el número medio de un conjunto de muestras, ¿no? Y se utiliza cuando los datos están muy sesgados. Entonces, cuando están muy sesgados, 1, 2 y 3 no están sesgados. Pero si queremos tomar el dato, digamos, común, entonces cogemos el 2. Cuando hablábamos de sesgados, la información es muy amplia, ¿no? Está muy orientados hacia una posición, ¿no? Están orientados hacia un cúmulo, ¿no? de datos como resultado. Entonces, cuando existe esto, la mediana es útil, ¿no? Pero para calcularlo es el número medio. Si hablamos de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10, el número medio, ¿cuál sería? Del 1 a 10. Gaby. 5.5. Más o menos, me captaste la idea. Pero si solamente fuera 5, ¿ok? Si tuviéramos, perdón, 1, 2, 3, 4 y el 5 sería un número medio, o sea, no tenemos uno en el medio, ¿verdad? Y hacia abajo tenemos 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7 y tenemos 6, ¿no? 5 y 6, se saca un promedio de ambos, que tú lo has hecho muy bien, y se determina como la mediana. Entonces sería 5.5. Entonces, esa forma, que parece muy sencilla, se calcula ya incluso con fórmulas puestas en el Excel, ¿no? Mediana y te lo calculó. Ya no necesitas estar haciendo el cálculo manual, pero sí es importante saber de dónde salió, ¿no? Y la moda es el número o números más comunes y se utiliza cuando se reporta
el número o números más común. O sea, de todos los números que existen, ¿cuál es el más común? Es solamente uno, ¿no? Y ese uno hay que determinar. Se utiliza cuando se reporta un conjunto de datos mediante un histograma, por ejemplo. El histograma es importante medir moda. Se utiliza ahí, ¿no? Además es el método preferido para reportar datos cuando los datos tienen varios picos o son multimodales. A ver, no nos compliquemos mucho con el tema, pero hablando de histograma, ¿no? El histograma, para tener, vamos a ver si ya está en el siguiente, no todavía. Voy a avanzar un poquito aquí. No, está muy adelante. Y después va. El histograma es una herramienta que me permite determinar, ¿no?, cómo está distribuida los datos del proceso que estoy evaluando, que estoy midiendo, ¿no? Entonces, el dato más común me permite a mí determinar cuál es la preferencia, cuál es la repetibilidad, ¿no?, de un dato en un proceso que estoy manejando. Esa moda me permite determinar si hay una incidencia sobre un dato en particular. Por ejemplo, temperatura, ¿no? Si yo tengo que mi temperatura debe manejarse pongamos 85 grados para para un proceso en caliente, 85 grados, 10 grados hacia arriba y 10 grados hacia abajo. Entonces, puedo llegar hacia arriba hasta 95 y hacia abajo hasta 75. Superando el 85, el 95 hacia arriba, mi proceso afecta al producto. Y 75 hacia abajo, mi proceso no garantiza que el producto haya sido bien tratado y podría estar afectando la inocuidad, ¿no? Entonces, yo determino ese valor, pero también puedo determinar cuál es el número o la temperatura que más se repite, ¿no?, durante todo el proceso, que viene a ser una línea, ¿no?, que el dato me lo puede dar, la información que he tomado me lo puede dar, y sobre ella voy a tomar una acción, ¿no? Sobre ella yo voy a decir, si mi dato promedio es 85, pero está tirado, casi el número permanente de datos es 90, entonces debería ajustar ¿cuánto? 5 grados. O sea, regulo para bajar 5 grados, porque el número, la moda, el número que más, de temperatura que más se repite es 90, cuando mi promedio yo quiero que se mantenga en 85. Bueno, esos son datos muy precisos para el ejemplo que estamos manejando y esperamos que esto nos pueda servir para adelante. Perfecto. Entonces, en el siguiente vamos a detallar cada uno ahora. La media o media aritmética es la suma de los valores dividida entre las cantidades de observaciones, que es lo que ya te había adelantado, y es una de las medidas más comunes de tendencia central, ¿no? Entonces, también conocida como promedio aritmético. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo está mi proceso? O sea, yo tengo durante todo el día, o en mi turno de trabajo, he estado trabajando con el proceso de pasteurizado, ¿no? Y el pasteurizado me ha indicado, o me está determinando, temperaturas de control que están dentro de un rango. Y de todos los datos que se han tomado, yo tengo seteado en promedio 75 al 85, el ejemplo que habíamos comentado hace un rato, y saco el promedio. O sea, sumo todos los datos que he tenido durante el turno de 8 horas, y lo divido entre el número de datos que tomé. Si en 8 horas, por ejemplo, si fuera el dato manual, ¿no?, tomo datos cada 15 minutos. Por lo tanto, en 8 horas, por 4 son 32 datos que voy a tomar, ¿correcto? Entonces, sumo el número total y lo divido entre 32. Ese es el promedio, ¿correcto? Ese es el promedio. Entonces, también es conocido como promedio aritmético, pero y muchos usamos eso para decir cómo se ha comportado tu proceso. Bueno, se ha comportado así. Saco el promedio
y digo, se ha comportado así. Mucho riesgo ahí, ¿no? Mucho peligro, porque algún dato que salió alto, ¿correcto? Se puede amainar o disimular, ¿no? O, digamos, dejar de visualizarse al sacar el promedio, o un dato muy bajo también. Por lo tanto, hay que tomar cuidado con eso. O sea, yo puedo sacar el promedio y me puede dar un dato general, pero debo utilizar otras herramientas para determinar si hubo picos o no hubo picos. Y ahí es donde entra el cálculo del uso de la mediana y de la moda. Bien, se expresa como mu, ¿no? Y es media de la población o media de la muestra. Este tema, la media aritmética o la estadística, la podemos determinar, Gaby, para la población. O sea, para el número total de datos, de información total que he tomado. O puedo yo fraccionarlo a una muestra de la data que estoy manejando, ¿sí? Cuando hablamos de la media de la población, estamos hablando del total de lo que estoy tomando como data. Y eso se le llama mu, ¿no? Y cuando es X raya hacia arriba, es media de la muestra. O sea, no estoy considerando todo, sino solamente una porción, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir la media de la población de una producción de 8 horas, ¿no? Podría decir, estoy calculando y utilizando la media de la población para todos los productos que he elaborado en 8 horas. Determino cómo, por ejemplo, el diámetro de todos, ¿no? Cómo también podría no hacerlo así y tomar solamente una muestra. Del total, que son 1000, he decidido muestrear el 10%. Entonces, ese 10% es una muestra. Y para diferenciarlo entre uno y otro, el total de la media de la población se le conoce como mu, y al de la muestra se le conoce como X raya, ¿no? Ahora vamos hacia vamos a revisar el cálculo de la media o la media aritmética. Entonces, en la nomenclatura matemática, ¿no? Vamos a encontrar la mu, que viene a ser, como te había comentado, la media de la población, y involucra esto, es el símbolo de sumatoria o sigma, la sumatoria, que el número de abajo, en la parte de abajo, sigma i igual 1, involucra que es el primer dato hasta el número n, ¿no? I igual 1 es el primer dato hasta el número n, ¿no? La sumatoria del primer dato hasta el número n, ¿no? Es lo que vamos a hacer para los elementos que existen. Y los elementos que existen están representados por la x, x sub i, ¿no? Entonces, x sub i va a ir incrementándose y sumando hasta n. O sea, en otras palabras, está representando esta sigla matemática de que vamos a sumar todos los elementos que estamos contemplando en la población, desde el elemento 1 hasta el elemento n, ¿ok? Y dividido entre n elementos, ¿ok? Y eso vendría a ser la representación de la media aritmética poblacional. Y a la derecha está el mu es igual a la sumatoria de x sub i, y así poner los parámetros, entre n es la misma figura. Donde mu es la media de la población, x sub i el valor yésimo del dato en la población, sigma es la suma de, y n la cantidad de valores de la población. Entonces, es clara la fórmula como para poder recordarla, no necesitamos conocerla sí de memoria, porque es muy sencilla, ¿no? Porque podrían preguntarte si esto
representa la media o media aritmética, ¿no? Entonces, el entendimiento de la fórmula tal como está, podrían estarnos preguntando. Y la muestra, o sea, la media aritmética nuevamente, la media aritmética, pero de la muestra. Y aquí la media o media aritmética de la muestra es x raya arriba y también la sumatoria de los x y ésimos, ¿no? O sea, toda la población, toda los valores de la muestra que hemos tomado sobre el número total de la muestra que hemos tomado. Y ahí vemos x raya es la medida de la muestra, x sub y el valor y ésimos datos de la muestra, sigma la suma y n la cantidad de datos que tenemos. Bien, vamos a hacer un taller, Gaby. Y el taller tienes cuentas ahí, no sé si puedes salirte o utilizar tu misma computadora, depende de ti, para poder hacer el cálculo que se está pidiendo acá, ¿no? Y acá el dato, el taller involucra 5 ciudades de Canadá, que son exportadoras de zanahoria, ¿no? Que importan zanahorias de Estados Unidos, ¿no? Y estas ciudades de Canadá están presentadas en Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver y Winnipeg, y tienen zanahorias en miles de bolsas, ¿no? 64.000 bolsas ha consumido Montreal, 15.000 Ottawa, 285.000 Toronto, 228.000 Vancouver y 45.000 Winnipeg. Y estas son fuentes estadísticas, ¿no? de datos reales, ¿no? Yo los he sacado de ahí. Estados Unidos exportó zanahorias a 5 ciudades de Canadá. Usted deberá realizar lo siguiente: determinar la media de los datos expuestos en una tabla, analizar el resultado y exponer una conclusión. Puede utilizar más datos que usted investigue y crea conveniente utilizarlos y elabore un gráfico. El gráfico lo vamos a dejar como tarea, esta es parte de la evaluación del curso, la media o promedio, es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Ya? Eso es el gran uso que se le puede dar al Excel, ¿no? Puedes agarrar y hacer tus cartas y usas el Excel que te da esta oportunidad. Es bastante práctico el Excel para estos casos, ¿ok? Entonces, además de que puedes guardar la información, puedes utilizarlo para otras cosas, ¿no? Entonces, dejemos ahí porque vamos a utilizarlo después, no vayas a borrar tu hoja y volvamos a las diapositivas, ¿sí? Ya. Entonces, aquí había una pregunta adicional, o sea, determinar la media, ¿ya?, de los datos expuestos en la tabla, y después hay que analizar. Entonces, el análisis involucra tener una idea de qué es lo que nos quiere decir el número. Entonces, en este caso, el promedio te dio 127.4, ¿verdad? Ya. Ese promedio que te ha dado, ¿tú considerarías que es representativo para decir que 127.000 bolsas de zanahoria se consume de manera general en las ciudades de Montreal, de Canadá? No, No, ¿verdad? ¿Y por qué? porque difiere demasiado, por ejemplo, de Ottawa, que es solo 15, ¿no? Y el otro es 127.000, es demasiada la diferencia. Entonces, tenemos una diferencia entre Ottawa y el promedio, que es de 112.000 aproximadamente, ¿no? 112.000 bolsas con respecto del promedio hacia Ottawa, pero también si nos fijamos de los 127.000 hacia los valores altos, ¿qué diferencia hay? También hay bastante diferencia, ¿no? Bastante diferencia, ¿no? Toronto. Entonces, no es representativo. Eso No. hay que tenerlo en cuenta. No es representativo. Y como te decía, a veces
la estadística que utilizamos es demasiado sencilla y queremos decir que el promedio es el promedio de lo que manejo yo en mi control de proceso. Y nos estamos dando cuenta que en este caso, por ejemplo, ese dato no es representativo. Por ejemplo, si estamos hablando de control de temperatura, como dijimos hace un momento, pero vayamos a otro, control de pH, ¿ya? pH casualmente para la determinación de las soluciones de sanitización de una línea de proceso. Y este pH nosotros debemos mantenerlo, ¿no?, entre 9 y 11 para que el sanitizante, el detersivo, perdón, el detersivo pueda ser eficaz. ¿Ok? Entonces, entre 9 y 11. Entonces yo empiezo a tomar datos, puede ser de manera electrónica como con un sensor en línea, o tomando muestras y voy muestreando cada minuto, cada 5 minutos, qué sé yo, verificando de que el pH no sea menor de 9, ¿no?, ni supere los 11, entre 9 y 11. Por lo tanto, ese rango yo lo voy a tener como ideal, entre 9 y 11, el 10, ¿verdad? El 10. Ese 10 va a ser para mí ideal, el 10. Entonces, si yo tuviera pH 10, entonces estaría entre 9 y 11, perfecto. Si saco el promedio de todos los datos que me han dado, entre 9 y 11, perfecto. O sea, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué hubiera pasado si en esos datos yo hubiera tenido, por ejemplo, un 8 y también hubiera tenido un 12? Entonces, el dato bajo de 8 con el dato alto de 12 se complementaron y siempre me va a dar 10. Por lo tanto, en el proceso del día a día, debo tener mucho cuidado porque en esos casos, al estar fuera del rango en un pH de una solución detersiva, que debo mantenerla dentro de ese rango para que sea eficaz, me podría estar dando condiciones de limpieza, condiciones detersivas para eliminar suciedad fuera de especificación. Y el proceso podría afectarse tanto que algún tipo de suciedad no pudiera ser retirado de manera adecuada. Entonces, en esa situación, el promedio no me ayuda. Necesito más datos, ¿no? Cuando son pocos los datos, puedo visualizarlos todos y ahí concluyo. Pero cuando son cientos de datos, esa visualización panorámica no me sirve. No puedo. Necesito las herramientas estadísticas para poder tomar conclusiones, ¿sí? Y hablo de cientos, hay miles de datos, hay procesos que me dan miles de datos y no puedo tomar decisiones sobre miles de datos mirándolos en una hoja Excel, uno por uno, y no me va a permitir concluir nada. ¿Sí? ¿Está claro, Gaby? Sí, ingeniero. También dice que puede utilizar más datos que usted investigue y crea conveniente utilizar. En definitiva, no todo está cerrado. Yo puedo decidir ahora utilizar promedio, utilizar estos 5 datos que me han expuesto, pero pudiera pedir más datos, ¿no? Pudiera solicitar más datos sobre estas mismas ciudades en otros diferentes años, ¿no?, de producción o de compra, mejor dicho, de importación de zanahoria en Montreal, en Canadá, y podría determinar alguna otra conclusión. O sea, depende de lo que yo esté buscando, de lo que el que analice esté buscando para poder determinar conclusiones y tomar decisiones. ¿Sí? El taller 2. Este taller 2 es para ayudarte a investigar un poquito, ¿no? Un poquito nada más, porque
ahí es tan rico la información que hay estadística, pero yo te voy a pedir que busques este dato. Es una matriz, ya es una matriz que la última que yo vi estaba entre años de 1990 y del 2009, ¿ya? Y es una matriz que tiene colgada el INEI, que es el Producto Interno Bruto o PBI por habitante, a precios constantes del mercado, el PBI de Perú, ¿no? A precios constantes del mercado de los países de América Latina y el Caribe, entre el año 90 y el 2009. La hoja la vas a poder encontrar, pero tienes que hurgar. O sea, esto es para un poco motivarte a investigar un poquito, y así como ahora te estoy pidiendo este dato, y que tal vez algunos de nosotros digan, bueno, pero ¿para qué quiero yo el PBI? Puedo encontrar otra información. También te vas a dar cuenta de que dentro del INEI hay información que podría servirte a ti, ¿no? Pero la cuestión es que, date el reto de poder buscar esta hoja, que es una hoja Excel que está colgada en el INEI, para poder completar este taller. Lo ubicas, lo buscas, y es un taller calificado, ¿no? Como para poder ponerte una nota. En el taller 3, ya también para motivarte a utilizar los snapshots, solamente si es que así lo quieres, ¿no? O sea, pero búscalos en la página web de USA Today, ¿no? Y ahí vas a encontrar los snapshots. Escoge un snapshot el último, porque todos los días sale uno, o uno pasado, ¿no? Y comenta qué decisiones tomarías con la información proporcionada. Si, por ejemplo, apareciera, encuentras que por ahí está la estadística que vimos de las mascotas, ¿ya? Ponte en la situación de que eres una empresa, pues, de alimentos para perros o una veterinaria, y indica qué harías, ¿no? ¿Cuál sería el uso que le darías a la información que estamos comentando, ¿sí? Entonces también para motivarte a buscar información. Ahora, hay más, estas son algunas de las fuentes, pero hay muchísimas fuentes para encontrar información, y relacionadas, por ejemplo, a la inocuidad alimentaria. Podrías buscar en FAO, ¿no? En la FAO de la ONU. Podrías también buscar en la misma, en el mismo INEI, hay algunos datos sobre empresas productoras de alimentos que no, por lo que he visto, no están dedicados directamente a inocuidad, están más a calidad o a productividad, ¿no? Pero también ahí vas a poder encontrar, hurgando, ¿no? Y haciendo el ejercicio que te he dado, vas a encontrar esta información. Mediana. Nuevamente, un conjunto de datos. La mediana es el valor que tiene la misma cantidad de valores por encima y por debajo de él. Al ejemplo que di al empezar la parte de herramientas de estadística, te di el ejemplo de 1, 2, 3, ¿no? Muy simple. ¿Cuál será la mediana? 2. Pero había la descripción de mediana involucra para números mayores de 3, ¿no? Si fueran 3 no necesitamos calcular la mediana, pero sí para entender el concepto. Y especialmente cuando estamos utilizando la mediana, cuando hay un conglomerado de datos, ¿no? La aplicación de la mediana es muy útil cuando tenemos un conglomerado de datos que nos permita, pues, visualizar, ¿no? Los sesgos que existen dentro de una toma de datos y evaluación estadística. Entonces, vayamos a calcular la mediana, ¿no? De manera práctica. Exacto. Entonces, la mediana también te lo da el Excel sin ningún problema,
tú puedes utilizarlo también para el cálculo de la mediana. Y si te fijas, imagínate si tuvieras 10.000 datos, ¿no? Podrías calcular la mediana fácilmente, un poco Sí, difícil, ¿no? no, usando el Excel, ¿no? Usando el Excel te ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, Ajá. ahí, para el caso práctico, en este caso, ¿no? Hubiéramos, si ves la diapositiva que estoy proyectando ahorita, no se nota muy bien ahí lo escrito ahí abajo, pero nosotros tenemos ahí, por ejemplo, que al cálculo de esta mediana, ¿no? Al cálculo de esta mediana, en el cuadro de la izquierda, ¿no? Hay dos valores que estuvieron por encima de la mediana, ¿no? Por encima de 64. Y hubieron dos valores por debajo de 64, 228 y 285. Entonces, esos dos, el encontrarse el 64 en medio, ¿no? De esos dos valores superiores y dos valores inferiores, entonces tenemos el dato de mediana. Y eso lo calcula el Excel sin ninguna dificultad. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Habíamos comentado de poder entender cuál es el dato medio de un número finito, ¿no? de información para poder determinar, digamos, el punto de mi proceso, ¿no? Que tiene una partida superior sobre algunos datos, o sea, sobre una especificación con tendencia hacia arriba, y cuál es el punto, desde el punto que es la mediana, cuáles son los datos que están debajo de él. Eso me da un panorama, ¿no? Del número total de mi población o de mi muestra, para ver cómo se está comportando con respecto a las diferencias, a los parámetros de control, a los límites de control, perdón. Entonces, si yo tengo este dato, así como lo vemos, ¿no? Así como lo estamos viendo, la distorsión, al ejemplo que tenemos en la pantalla, la distorsión, como tú bien dijiste, es bastante alta, ¿no? Es bastante abismal, ¿no? Muy diferenciado. Y ese dato te lo puede dar y te permite, ¿no? Visualizar de manera esquemática la mediana. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, Gaby? No, ingeniero, está claro. Entonces, la mediana, cuando la cantidad de valores es par, ¿no? Esto puede ocurrir también, que yo tenga, acá hemos tomado 5 datos, pero si hubieran sido 6 datos, ¿no? La cantidad de valores es par, la mediana es el punto medio entre los dos valores que están a la mitad de la cantidad de datos, tal como lo hiciste tú muy bien hace unos minutos, Gaby. Moda. En un conjunto de datos, la moda es el valor que aparece con la mayor frecuencia. Como tal, puede considerarse el valor más típico de todos los valores de los datos. Es el valor más típico. Y como te había comentado, los valores más típicos me permiten determinar y ubicar dónde tengo yo una mayor incidencia o una mayor repetibilidad de datos, ¿no? De datos específicos, en este caso de una temperatura, de un pH, de una presión, de una medición, un diámetro, ¿no? Que estoy reproduciendo permanentemente o constantemente, mejor dicho, dentro de mi proceso que estoy controlando. Y en el caso de los... ¿cuál sería la moda en el caso de los datos de las zanahorias? El concepto de moda es el número o el dato que más, se repite. Toronto. Mira, si Toronto. tenemos el dato es cada uno de esos números, cada una de esas cantidades en miles de bolsas.
64, 15, 285, 228 y 45. De esos, ¿se repiten algunos? Ni uno, ¿verdad? Ya, bien, ahora vayamos a un poco a entender este taller, ¿no? Que es bastante bonito. Los periodos máximos de vida en años para animales en cautiverio son, y entonces hemos puesto el dato el periodo en años de la tortuga, de la rana toro, del camello, y ahí hay unos datos bien interesantes, ¿no? Como por ejemplo, la tortuga galápago, ¿no? Tiene 190 años estamos hablando de periodos máximos de vida, ¿no? Llegan hasta ese periodo. Pero también por ahí nos puede sorprender que un cerdo es el que menor tiempo de vida tiene, ¿no? Hasta 10 años. Y los búhos, 68 años, imagínate, ¿no? Entonces, esa data que podemos tener, ¿ya? Así como nos puede sorprender el entender cuánto puede vivir un canguro, cuánto puede vivir un águila, 55 años, cuánto puede vivir un elefante, 84, también te debe sorprender cuál es el dato que te está dando tu proceso, cuál es la temperatura, cuál es la presión, cuál es la capacidad del CPK, ¿no? La capacidad de proceso de tu línea de producción, ¿no? De tu proceso, del proceso que estás controlando, te debe sorprender. Y esa sorpresa te debe llevar a tomar decisiones. Entonces, cuando tú tienes el número y lo ves tan rico y entiendes de que está ahí por algo, entonces te debe llamar a buscar una determinación sobre lo que estás viendo, ¿no? Estoy leyendo algo, estoy entendiendo algo y voy a determinar qué es lo que voy a hacer con mi proceso. O sea, de la misma manera que te puede llamar este dato curioso de los años de vida de un animal en cautiverio, también te debe llamar la atención los datos que puedes tener en tu proceso productivo de alimentos en este caso, para un sistema HACCP. Entonces, ahora vayamos a hacer lo siguiente. Calculemos, Gaby, ya creo que el promedio ya lo tienes. Entonces, haz la operación igual, ¿no? Puedes ponerte a un costado o debajo de todos los números, como quieras, poner el igual, determinar la función promedio, ¿no? La llamas, haces clic sobre promedio solo, ¿no? Sombreas todo y cierras el paréntesis. Finalmente te sale eso, ¿cuánto? Primero el 38.9. 38.9. Ahora hagamos lo mismo con la mediana. Mediana, y te va a salir igual el paréntesis, realizas también el sombreo, cierras el paréntesis, haces clic en Enter y te sale la mediana. $26.5. Perfecto. Y calculemos la moda. Igualito, vas a hacer el igual, vas a poner moda, y en tu caso, modo, ¿no? Modo, ¿verdad? Modo, ¿verdad? Entonces, ponemos modo, 20. y te sale. 20 sale. 20, perfecto. Entonces, ahí, a ver, ¿qué podemos concluir con esta información, ¿no? Con esta información que es curiosa, pero podríamos tomar algún tipo de información en general, ¿no? Por ejemplo, la media promedio, 38.9.
esa media o promedio con respecto al resto de datos que hay en esta tabla, ¿podríamos decir que es representativa? No. No, ¿verdad? O sea, el 38.9 es el promedio, pero no me está diciendo nada. Ahí el 38.9 está diciéndome de que he sumado todo y lo he dividido entre el número de datos sumados. Y el 38.9 podría yo considerarlo, ¿no? Podría yo considerarlo como a nivel de todos los animales en cautiverio, ¿no? Como una edad, ¿no? Un periodo máximo de vida del promedio de animales, en cautiverio. Sin embargo, hay que considerar que existe mucha variación entre los extremos y los extremos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, Gaby. Ponte debajo de tu moda, ¿ok? Pon igual, vas a poner MAX, Max, haz doble clic en Max, ¿ok? Sombrea todos los números y haz clic y cierra el paréntesis. Ya. 190. 190. Ese es el valor máximo de lo que de lo que hemos visto. Ese es el valor máximo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que tú podrías estar trabajando con miles de datos, ¿no? Y no puedes visualizar, entonces puedes utilizar el máximo para saber cuál es el valor tope, ¿no? Hacia arriba. Entonces, si te das cuenta, 190 con el promedio 38.9, ahí puedes ver de manera fácil, ¿no? Cuál es la diferencia entre el máximo y el promedio, ¿sí? Ahora, nuevamente, haz ahí igual debajo de tu máximo calculado y pon min. Doble clic, sombrea todo hacia abajo, cierra el paréntesis, enter, ¿y qué te sale? 10. 10. Igual, en proceso estadístico en que tú necesitas analizar muchísimos datos, esta es la forma más fácil de poder determinar. Y ahí vas a encontrar, pues, que el máximo con respecto al promedio o a la media o promedio, hay una diferencia de aproximadamente 152, ¿no? 151 años, y entre el mínimo y el promedio hay aproximadamente 28.9, ¿no? Entonces, esas son las diferencias con las cuales tú podrías estar considerando la validez de una media, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, el promedio, la media, me está dando 38.9, pero los máximos y el mínimo están muy sesgados, están muy dispersos, ¿no? Por lo tanto, el promedio es un simple dato que puedo tomarlo como referencia, pero no me va a dar una representatividad. ¿Ok? ¿Está claro, Gaby? Sí, ingeniero. Bien, Gaby. Espero que con esto que estamos viendo tú lo puedas llevar a la vida cotidiana. Entonces, como yo quiero que lo lleves a la vida cotidiana de tu proceso, de tu labor profesional, ahora vamos a hacer pues un ejemplo, ¿ya? De una producción y estamos midiendo contenidos netos, ¿sí? ¿Correcto? Ya, entonces te voy a editar también, Gaby, te voy a editar para que puedas, en tu Excel, ¿ya? Ya.
¿Ya está? Sí, ya estoy. Ya. 11.9, 12.13, 11.85, 11.87, 12.22, 12.08, 11.93, 11.90, 12.25, 12.04, 12.09, 11.98, 11.99, 12.06, 11.91, 12.07, 11.92, 12.08, 12.11, 12.15, 12, 11.94, 11.94, es el último dato. Ya. 11.95, 11.98, 11.93, 11.97, 11.91, 11.97, 12.03 y 11.93. Listo. A ver, para verificar que somos iguales, sombrea toda la columna. ¿Cuántos datos te ha dado? Recuento cuánto. Recuento 30. 30. ¿Y tu promedio? 12.00466667. Perfecto. Eso es. ¿Ya? Entonces, ahora hagamos, Gaby, a ver, sin que yo te oriente, calcula todos los datos que hicimos hace un rato. Ya. Veamos tus resultados, Gaby. Cuéntame cuánto te sirvió bueno, la media promedio. A ver, repítelo, no me importa. ¿Cuánto te salió? 12.00466667. Perfecto. Mediana, 11.98. moda, 11.93. máximo 12.25. y el mínimo. 11.85. Perfecto, Gaby, eso es. Entonces, ahora, después de esto, ¿no? ¿Qué debemos hacer, Gaby? Tenemos que ver si es que los datos son representativos. Entonces tenemos que analizar, ¿no? O sea, con el dato que nos da la estadística, la información que nos da la estadística. Entonces, perfecto lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que ver si lo que nos están dando es representativo o qué me quiere decir, ¿no? ¿Qué me quiere decir este dato? Acá hemos tomado 30 datos, ¿no? Que es lo que tú... podemos encontrar un valor más. Ponte debajo de tu mínimo, ¿ya? ¿Ya? Pon igual Ujú. y pon contar. Contar, doble clic en contar, sombrea todo, cierra el paréntesis, Ya. ya, entonces, ¿cuánto te salió de contar?
30. 30. Ese es el mismo dato que cuando sombreas te sale por default en la parte de abajo de la hoja, ¿no? Entonces, Sí. pero acá si lo quieres tener como una información permanente cada vez que hagas tus listas, ¿no? Puedes poner contar y te sale, ¿no? Te sale el dato. Entonces, aquí hemos usado 30 datos, ¿no? Pero como te decía, esto es una muestra, ¿no? O sea, digamos que 30 datos, por ejemplo, si tomáramos durante un turno de 8 horas, 30 datos, estamos hablando de aproximadamente entre 3.3 o 4 datos, ¿no? 4 datos por ahí, un poquito más o menos de datos durante cada hora de producción. Y eso es lo que estamos colocando aquí, ¿no? ¿Y qué es el contenido neto? Es la cantidad, ¿no? El volumen, ¿no? De producto que está dentro de un producto que estamos entregando, ¿no? De un producto envasado. Entonces, ¿cuán importante es medir el contenido neto? ¿Es importante, Gaby? Medir, sí. ¿Qué implicancias tiene no medir el contenido neto? Am, O no tenerlo controlado. ¿Qué implicancias tiene? bueno, podría traer pérdidas también, ¿no? A la empresa, porque se está dando más cantidad de repente, o menos cantidad también satisfacción del cliente, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, sí, puede ser que estemos dando menos satisfacción del cliente, que podamos estar dando más pérdida, rentabilidad para la empresa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar midiendo pero hay un tema adicional, que, que así como hay pérdida para la empresa o insatisfacción para el cliente, hay algo más, hay un stakeholder, un grupo de interés también que está alrededor de esto. ¿Quién es? Am, no sé. Las autoridades, ¿ya? Las autoridades, porque todo producto que tú vendes tiene rotulado el contenido, ¿sí o no? Sí. 500 mililitros, 200 mililitros, 250 gramos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la autoridad para una empresa de alimentos está monitoreando eso. En cualquier momento ellos pueden ir, verificar cuánto tiene el contenido de este producto que tú estás diciendo que tiene 500 mililitros, verifico si son 500 mililitros los que tiene, ¿no? Entonces, es importante. Hablemos y acá llevémoslo al negocio. Yo hago estadística para poder soportar a mi empresa buscando controlar los procesos, para el caso del contenido neto, y evitar, ¿no? Mermas, evitar afectar la rentabilidad al entregar más producto del que sea. Satisfacción de mi cliente, que también va a involucrar con continuar el negocio, en estarle entregando menos de lo que él espera tener. Y el tercer stakeholder, el tercer grupo de interés para el negocio es el ente regulador, que te va a estar vigilando si estás entregando lo que tú dices que vas a entregar. Entonces, bajo esa figura, la estadística le está ayudando a todo esto, ¿no? Al control de los procesos y vale la pena, pues, implementarlo y utilizarlo, ¿ok? Entonces, vayamos a los datos. Tenemos, pues, que la media o promedio es 12. Y un dato que te doy, ¿no? O sea, el 12, para este caso que estamos haciendo en Taller 5, es el ideal, o sea, es el dato que debería tener este producto, 12. 12 es el ideal, y es más, está rotulado en 12. Sin embargo, la empresa está tomando como promedio el 12, si te das cuenta. ¿Sí? Ujú. Estamos Sí. dando como promedio. Una autoridad, si evaluara esta empresa, ¿le pondría observación? Mm, sí, porque en algunos casos no llega,
no llega a 12. A 12. Es más, tu estadística, ¿qué te dice? Que tienes un promedio 12 que está perfecto, pero lo que te va a pedir, ¿no? Es, por ejemplo, dato contundente, ¿no? Es tu mediana, por ejemplo. Tu mediana, a ver, ¿cuánto es tu mediana? 11.98, no llega a 12, no llega. Por lo tanto, con la mediana ya te está dando un valor que está fuera de especificación, porque la norma legal te dice de que tú tienes que entregar como mínimo, ¿no?, lo que estás declarando en el rotulado. Entonces, 11.93 es la moda, es el número que más se repite. Tampoco te ayuda, te está dando un indicativo que es el valor que más se repite y no está dentro de la especificación. Y vayamos al máximo, 12.25, perfecto con el máximo. Pero el mínimo que te dice, 11.85. Estás en punto 15 debajo de lo que tú tienes que entregar como producto en contenido neto a tu cliente. Por lo tanto, la estadística que estamos viendo te está haciendo bien claro al productor responsable de decir, indicarle de que tenemos un problema y que podemos estar afectando de los tres parámetros que hemos comentado, que es rentabilidad, que es satisfacción del cliente y que es cumplimiento con los entes reguladores, nos está afectando definitivamente en dos de ellos, que es satisfacción del cliente, ¿no? Y el tercero, que es el de satisfacción del cliente. Podría haber un cliente que pese o que mida tu contenido y lo declare Indecopy, por ejemplo. Indecopy te puede, por hallazgo y determinación de incumplimiento, te puede colocar la multa, ¿no?, por incumplimiento del contenido neto que declaras. Y en el caso de la autoridad regulatoria, te va a colocar pues también una sanción, ¿no? Y especialmente son UITs, ¿no?, que una, dos, tres, no sé cuál es para este caso, la sanción. Pero te afectaría muchísimo también a tu organización, o estarías pendiente, ¿no?, jugando al filo de la navaja, para saber si algún stakeholder va a estar fuera digamos, de especificación y va a estar interesado en que le den lo que él se merece. En este caso, la autoridad va a querer que tú entregues lo que has declarado y el cliente va a querer tener el producto en la cantidad que ha pagado. O sea, yo pago tanto para que me den tanto y no hay esa cantidad, ¿no? Entonces, aquí he querido hacerte una muestra, Gaby, de lo que podemos nosotros aplicar en el día a día dentro de la producción, dentro del control de procesos de una empresa de alimentos. Entonces, y acuérdate de que la información que tú estés entregando, que tú estés colectando, y la data, o sea, el resultado, la información estadística que resulte, ¿no?, de este resultado estadístico que resulte de esta información, te tiene que permitir tomar decisiones, ¿no? Al ejemplo del taller 5 que hemos visto, la decisión es esa. ¿Cumples normas legales o no cumples? ¿Te preocupas por tu cliente y la satisfacción del mismo o no te preocupas, no? Y en la otra, el hecho de que estés dando menos, ¿no?, y te pueda afectar la rentabilidad, no es razón para que las otras dos se dejen de cumplir, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Bueno, hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Hasta la próxima.